Buenas tardes, mi nombre es Catherine Bautista. Estudio el segundo semestre de la carrera de psicología en la Universidad de San Carlos. En este video les estaré compartiendo el capítulo 13 y 14 del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Espero ayudarles a ampliar su conocimiento. Formo parte del grupo Enruco, investigadora rumbo al conocimiento. En este video les estaré compartiendo el capítulo 13 y 14 del libro Metodología de la Investigación de Roberto Sampieri. Recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. Implica organizar los datos recogidos, los transcribas y los codifiques, en los cuales se establecerá relaciones entre conceptos, producirás una teoría en los datos. Cuando hemos ingresado al campo y elegido una muestra inicial, nos hacemos la pregunta ¿qué sigue? Estas etapas constituyen más bien acciones que efectúan para cumplir con los objetivos de la investigación y responder a las preguntas de estudio. No hay momento en el proceso donde podamos decir que aquí terminó, ya que la muestra inicial cambia. La recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis establecidos. Lo que se busca es un estudio, es obtener datos de personas, comunidades o procesos. Al tratarse de personas se buscan experiencias, creencias, emociones, prácticas y pensamientos que realizan dando a ver cómo creen, cómo piensan y cómo interactúan. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos es muy importante, ya que debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué estás en el contexto. Adquirir siempre una postura reflexiva y procurar minimizar la influencia que esté sobre los participantes y en el ambiente. Ejercer sus creencias, fundamentos y experiencias. Como recomendaciones te daré las siguientes. Número 1. Lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista. Número 2. Tener varias fuentes de datos. Número 3. Recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad. Número 4. No hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes. En la observación, sus propósitos esenciales son explorar y describir ambientes, comunidades y los aspectos de la vida social. Comprender procesos vinculados entre personas y sus situaciones. Identificar problemas sociales, generar hipótesis para futuros estudios. Podemos observar en el ambiente físico, el entorno, las señas, los accesos, el tamaño, como mercados y hospitales. En el ambiente social y humano podemos observar las formas de organización en grupos, patrones de vinculación, ocupaciones, géneros. En las actividades encontramos las preguntas como ¿a qué se dedican? ¿Cuándo y cómo lo hacen? En los artefactos encontramos lo que se utilizan los participantes en los hechos relevantes. Encontramos las ceremonias, los desastres y las guerras. Las entrevistas se definen como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona y otra. Se dividen en estructuradas, semiestructuradas y abiertas. Las estructuradas son las entrevistas que realizan la labor siguiendo una guía de preguntas específicas. Las semiestructuradas, estas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales. En las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarlas.
Los tipos de preguntas en las entrevistas pueden ser de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes, de simulación. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Creswell en el 2005 indica que el tamaño de los grupos varía, dependiendo del tema, de 3 a 5 personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos, y de 6 a 10 participantes si las cuestiones hablan sobre asuntos más cotidianos. En algunos grupos se pueden utilizar material estimulado como dibujos, fotografías, videos, presentaciones, y así poder romper el hielo e introducir al tema una discusión y promover puntos de comprensión. En los documentos, registros, materiales y artefactos. Estos sirven para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él. Podemos mencionar las cartas, los diarios personales, las fotografías y las grabaciones. En la biografía e historias de vida. Esta es otra forma de recolectar datos. Pueden ser individual o colectivo. Al momento de elegir y diseñar a los instrumentos de recolección de datos más adecuados. Para lograr el objetivo de estudiar es necesario que consideres las ventajas y desventajas de cada uno. En el proceso general de análisis de datos cuantitativos con base en unidades y temas, en el cual encontramos la revisión de los datos, organización de los datos y preparación para el análisis, bitácora de análisis, determinación de la unidad de análisis, codificación abierta, algunas técnicas para generar categorías cuando nos cuesta el trabajo hacerlo, técnicas de procesamiento, sección de técnica, descripción e ilustración de las categorías producidas por la codificación abierta, codificación axial, codificación selectiva, la generalización de hipótesis, explicaciones y teorías resultantes. ¿Cuándo debes dejar de recolectar y analizar los datos? Cuando se han saturado las categorías y no encuentras información novedosa. En el momento en que hayas respondido el planteamiento y generado un entendimiento sobre lo investigado. El análisis de los datos cualitativos asistidos a la computadora. Demostramos a continuación algunos programas, ya que todos recuperan y editan texto, lo mismo que enumeran líneas y unidades de contenido. En la evaluación de la calidad o rigor del estudio cualitativo, durante toda la indagación pretende realizar un trabajo de calidad que cumpla con la metodología correspondiente para establecer ciertos paralelos de confiabilidad y validez. Los diseños de investigación cualitativa es el abordaje general que se utilizará en el proceso de investigación, ya que surgen desde el planteamiento del problema. ¿Qué criterios sigues para elegir el diseño o abordaje a utilizar? Depende ante todo del planteamiento del problema y así vincular las preguntas con el tipo de información que se brinda. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? Diseño de teoría fundamentada. Este produce una explicación o teoría respecto a un fenómeno, proceso o interacción que se aplica a un contexto concreto de los diversos participantes. Su propósito es inducir teoría basada en datos empíricos y se aplica a áreas específicas. El diseño sistemático. Este diseño resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos. Son piezas de información básicas identificadas para entender el proceso que se hace referencia. Diseño emergente es una forma de preconcebir categorías cuya finalidad es verificar una teoría más construida. El diseño etnográfico pretende explorar, examinar y entender sistemas sociales, grupos
comunidades y así producir interpretaciones profundas y significativas. El diseño narrativo. Este hace que el investigador contextualice la época y el lugar donde ocurren las experiencias y reconstruye historias individuales, los hechos y los resultados, identificando los temas para armar una historia o narrativa general. El diseño fenomenológico. Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno, descubrir los elementos en común de tales vivencias. El diseño de investigación-acción. Su precepto básico es que debe conducir a cambiar y por lo tanto este cambio debe incorporarse en el propio proceso de investigación. Su finalidad es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculada a un ambiente. Para concluir, una recomendación para ti es que más que preocuparte sobre si tu estudio es de un tipo u otro, tu atención tiene que centrarse en realizar la investigación de manera sistemática y profunda, así como responder el planteamiento del problema. Muchas gracias por visualizar este video. Espero poder ayudarte a ampliar tu conocimiento.